Se ve. Bueno, recuerden que en CMMI específicamente había dos áreas, bien. Desarrollo de requerimientos y gestión de requerimientos. Esas áreas estaban dentro de las áreas de ingeniería. Esas áreas de ingeniería abarcaban el desarrollo, la gestión. ¿Se acuerdan el dibujito que yo les mostré, que tenía como gestión de requerimientos con la flechita arriba, que era a lo largo de todo el proceso? Bien. Lo que era la parte de solución técnica, que es donde se arma específicamente, se plantea la solución arquitectónica para dar soporte. Integración del producto, que es la integración del producto en sí mismo y con otros módulos y componentes, cuestiones adicionales. Esas dos no las vemos en detalle, ¿sí? Y verificación y validación, que ya las vimos, ¿bien? Bueno, dice el desarrollo de requerimientos, el propósito es producir y analizar los requerimientos del cliente, del producto y los componentes del producto, ¿bien? Esa diferenciación entre las tres. El componente de gestión de requerimientos, el propósito de gestión de requerimientos es gestionar los requerimientos de los productos del proyecto, identificar inconsistencia entre estos requerimientos y los planes y productos del trabajo del proyecto. ¿Bien? Tienen metas y prácticas específicas, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle, así que... Bien. Dice, metas del área de desarrollo de requerimientos. Desarrollar los requerimientos del cliente. Trata la definición de un conjunto de requerimientos del cliente para usar en el desarrollo de los requerimientos del producto. Acá, bueno, ahora lo explico. Desarrollar los requerimientos del producto. La definición de un conjunto de requerimientos del producto para usar en el diseño de productos. Analizar y validar los requerimientos. Trata el análisis y validación de los requerimientos del cliente y del producto para definir y derivar y comprender los requerimientos. Dice, desarrollar los requerimientos del cliente, las necesidades, expectativas, restricciones e interfaces de las partes interesadas son recogidas y traducidas a requerimientos de cliente. Bien. Esto implica obtener las necesidades y desarrollar los requerimientos. Obtener las necesidades, las expectativas, restricciones y otras interfaces interesadas para toda la fase del ciclo de vida del producto. Básicamente acá lo que te está diciendo es entender el negocio y los requerimientos del cliente. Saber cuáles son, detectarlos y describirlos, ¿bien? Documentarlos, ¿sí? Y propone una serie de técnicas para hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy entendiendo el negocio, el problema y el producto que voy a desarrollar o que con el cual debería contar para dar soporte a ese problema en este negocio. ¿Bien? Bueno, y ahí plantea técnicas para obtener las necesidades, plantea cuestionarios y entrevistas obtenidas de los usuarios finales, análisis de tarea, prototipado de modelos, tormenta de ideas, estudio de mercado, extracción de documentos, estándares y especificaciones, observación de productos y entornos y flujos de trabajo existentes, casos de uso, revisiones intermedias del proyecto, análisis de casos de negocio, ingeniería inversa, encuesta de satisfacción del cliente, políticas de negocio, estándares, requerimientos ambientales del negocio, productos o componentes de producto heredados. ¿Bien? Estas técnicas en sí, en detalle, ustedes deberían haberlas visto en análisis. La materia se llama análisis. ¿Bien? Ahí deberían haber sido mencionadas o charladas. Después ustedes profundizaron en casos de uso como herramienta, pero básicamente lo que están haciendo es eso, es capturar requerimientos. Lo más importante acá es que queden claro que no hay un solo origen. ¿Bien? No me quedo con lo que me dice la persona. Tengo que evaluar, tengo que buscar de distintas fuentes para tener una mejor comprensión de qué es lo que quiero hacer o qué es lo que se necesita. ¿Bien?
Por eso habla de también de identificar bien los stakeholders, de ver si hay distintas legislación, limitaciones, cuestiones por el estilo que están jugando. Por eso también lo que yo les mencionaba antes de tener por lo menos una idea de las características, de los distintos tipos de requerimientos que están dando vuelta por ahí, como esa clasificación, a los fines de también una fuente más de cosas que uno dice, bueno, ¿esto existe? ¿Nos toca a nosotros? ¿O en qué nivel nos toca a nosotros? ¿Bien? Preguntarlo para que no surjan después los distintos problemas. Dice, al documentar los requerimientos del cliente, se debe consolidar las distintas entradas provenientes de las partes interesadas, obtener la información faltante y resolver conflictos. ¿Qué es lo que suele suceder? Suele suceder que, sobre todo cuando son organizaciones más grandes, es bastante común que en algún momento se corte la comunicación entre las distintas áreas, por X motivos, y ustedes van a ir y van a intervenir en las distintas áreas y tienen que detectar ustedes los flujos de información que ocurren y los lugares donde está cortado también, ¿sí? Generalmente la aparición de un sistema o la implementación de un sistema saca a la luz una serie de problemas que están ocultos o de distinta índole, ¿bien? Todo eso va a impactar en el grado de conocimiento que ustedes puedan llegar a, o la dificultad que les pueda llegar a generar entender el negocio y la problemática. Y una de las cuestiones más comunes es que haya conflictos. O sea, alguien diga una cosa y otro diga una cosa completamente o distinta o una variación de eso. Entonces lo que uno tiene que tratar de hacer es de resolver esos problemas, ese tipo de duabilidad, de ambigüedad o conflictos directamente. ¿Bien? Alguno te puede decir que es fundamental obtener determinada información de una persona, por ejemplo, por decir algo, y otro te va a decir que esa información no es necesaria, o por lo menos no es necesaria en esa instancia se puede obtener más adelante. Entonces, bueno, son cuestiones que hay que ir resolviendo. Para poder resolverla hay que detectarla, entonces hay que estar atento que esas cuestiones pueden llegar a surgir. ¿Qué puedo hacer yo acá? Y bueno, si estoy hablando con alguien, tengo una idea sobre una etapa del flujo y veo que, por ejemplo, están pidiendo determinada información, ver dónde esa información se usa, ¿sí? Si ellos no la usan directamente, ver quién la va a usar más adelante, volver a hacer las mismas preguntas a distintas personas para ver si tienen distintas visiones de una misma problemática. Todo esto forma parte de esta etapa donde yo estoy entendiendo el negocio, de la etapa de requerimientos y análisis. Dice, desarrollar los requerimientos del producto. Los requerimientos del cliente son refinados y elaborados para desarrollar los requerimientos del producto. Los requerimientos del cliente se analizan para derivar un conjunto de requerimientos más detallado y preciso llamado requerimiento del producto. Esto es, esas cuestiones de, si querés, alto nivel que el cliente especificaba, decía yo necesito saber a fin de mes si gané o perdí plata, necesito poder emitir la factura, llevar el stock, eso se va abriendo en cuestiones más específicas. Por ejemplo, saber el stock implica saber los productos que vendo implica poder registrar información de esos determinados productos, clasificarlos, poder registrar que el stock baja o sube en determinados momentos, situaciones particulares que pueden ocurrir, el costo que esos productos tienen. O sea, hay un montón de cuestiones adicionales que el sistema tiene que registrar, mantener, actualizar para poder dar soporte a cuestiones de más alto nivel. Y eso a su vez se va a ir abriendo en cuestiones también a su vez técnicas y un montón de otras cuestiones adicionales. Entonces ahí ya empieza a hablar de estos requerimientos del producto. ¿Bien? Bien, habla de, cuando dice desarrollar los requerimientos del producto, habla de establecer los requerimientos del producto, establecer y mantener cuáles están basados en cuáles requerimientos del cliente están basados, asignar los requerimientos para cada componente, ¿sí?
identificar los requerimientos de interfaz. Cuando habla de requerimiento de interfaz se refiere a con qué otros dispositivos, sistemas, subsistemas, sistema propio, etcétera, va a haber que interactuar. ¿Bien? A eso habla cuando habla de interfaz. Dice, establecer los requerimientos del producto. Los requerimientos del cliente pueden expresarse en los términos del cliente y pueden ser descripciones no técnicas. Los requerimientos del producto son la expresión de esos requerimientos en términos técnicos que pueden utilizarse para decisiones de diseño. Y habla de requerimientos derivados que son, empiezan a jugar los requerimientos no funcionales. ¿Bien? Cuestiones adicionales que van surgiendo y distintos atributos de calidad. Dice, desarrollar los requerimientos de los productos técnicos necesarios para el diseño del producto. Desarrollar los requerimientos de la arquitectura. En esta instancia lo que uno quiere es, en el UPE estaríamos en la etapa 2, ciertamente en la etapa 2 donde estaríamos definiendo, en la fase 2 donde estamos definiendo la arquitectura, ¿sí? A partir del entendimiento que yo tengo de la problemática funcional y no funcional, el impacto de cada no funcional en cada uno de los funcionales, yo puedo, yo tengo que definir la arquitectura que va a dar soporte a eso. ¿Bien? Derivar los requisitos resultantes de las decisiones de diseño. Bien. Dice, la selección de una tecnología trae consigo requerimientos adicionales. Entonces, al momento de definir la arquitectura, tengo que pensar las distintas restricciones que tengo, bien, desde el lugar donde lo voy a implementar, hardware específico, software específico que necesite adicional, bien, cuestiones de comunicaciones, un montón de otras licencias, un montón de otras cosas que van a ir resultando, bien. Establecer y mantener las relaciones entre los requerimientos para su consideración durante la gestión de cambio y la asignación de los requisitos. ¿Sí? Habla de ir manteniendo esa matriz de trazabilidad que estábamos hablando antes. Dice, analizar y validar los requisitos. Los requerimientos son analizados y validados y una definición de la funcionalidad requerida es desarrollada. Entonces, dice, establecer los conceptos operativos y los escenarios. Dice, un concepto operativo es una descripción genérica del problema a resolver en términos operativos y de este modo en el que se produce, el que el producto debe funcionar, desplegarse y mantenerse y finalizar su uso. ¿Bien? Esto es muy parecido a la definición de lo que sería un caso de uso. ¿Bien? Un escenario es normalmente una secuencia de eventos que pueden ocurrir con el uso del producto, el cual se usa para hacer explícitas algunas necesidades de las partes interesadas. Lo que está planteando acá es, fíjense que lo que quiere hacer es terminar de definir lo que se requiere. En estos casos va a estar jugando el cliente. ¿Bien? Estamos dándole la definición al producto de manera tal que podamos avanzar. ¿Bien? Entonces es necesario que el cliente entienda claramente qué es lo que vamos a hacer y por eso es importante el uso de técnicas como casos de uso y user story que les permitan claramente comprender qué es lo que está pasando porque lo va a tener que aceptar. ¿Bien? Dice, establecer una definición de la funcionalidad requerida. Dice, la definición de la funcionalidad también referida como análisis funcional. Es una descripción de lo que se pretende que hace el producto. La definición de la funcionalidad puede incluir acciones, secuencias de entradas, salidas u otra información que comunique cuál será el producto usado. Analizar los requerimientos para asegurarse de que son necesarios y suficientes para cumplir con el objetivo del producto. Cuando hablábamos antes, en otra semana, sí, creo que fue la semana pasada, sobre que los requisitos deben ser completos, que no tienen que tener ambigüedades, que esa idea de que el sistema tiene que cerrar, ¿bien? Cerrar en el sentido que está completo y suficiente para dar soporte a lo que tiene que hacer. Dice, analizar las necesidades, las expectativas y las restricciones,
eliminar conflictos, analizar los requerimientos para determinar si satisfacen los objetivos y asegurarse que los requerimientos son completos, factibles, realizables y verificables. Identificar los requerimientos clave que tienen una fuerte influencia en el costo, calendario, funcionalidad, riesgos, rendimiento. Esto también muchas veces se llaman arquitectónicamente significativos, ¿sí? Recuerden que en cualquier sistema ustedes van a tener un montón de requerimientos, no todos tienen el mismo impacto, ¿sí? Entonces, esa clasificación de impacto alto, medio, bajo, desde el punto de vista riesgo técnico, impacto en el negocio, impacto para el cliente, bien, prioriza ese tema de la priorización, todo esto juega en eso, ¿sí? Los requerimientos críticos, no solamente cuestiones técnicas, sino cuestiones que ahí empieza también, jugaba lo que era el time to market, cuestiones de poder salir al mercado con determinados productos, ¿bien? Bueno, identificar las medidas de rendimiento técnico que se van a seguir, también habla de cuestiones de atributos de calidad, y analizar los escenarios para refinar las necesidades, las restricciones y las interfaces del cliente y para descubrir nuevos requerimientos, ¿sí? Ver si no surge alguna cuestión adicional a partir de lo que se viene implementando. Dice, analizar los requerimientos para alcanzar el equilibrio. Cuando habla de alcanzar el equilibrio, a ver, dice, analizar los requerimientos para equilibrar las necesidades y las restricciones de las partes interesadas. Uno de las restricciones es la plata, ¿sí? O sea, claramente una de las restricciones es la plata. ¿Cuánta plata tenés para pagar este producto? ¿Sí? Las necesidades y las restricciones de las partes interesadas pueden tratar coste, calendario, rendimiento, funcionalidad, componentes reutilizables, capacidad de mantenimiento o riesgos, y ejecutar una evaluación de riesgos sobre los requerimientos y la arquitectura funcional. No es, o sea, es habitual, o sea, es una cosa que suele suceder, y es lo que por ahí se llama como el problema del supermercado, que no me acuerdo si con ustedes lo mencioné o dónde, que por ahí la gente empieza a pedir, y pide como si tuviera un changuito y pudiera ir poniendo las cosas y no lo voy a pagar yo, bien, lo va a pagar otro. Entonces, como cuando mi papá me llevaba al supermercado y yo agregaba las cosas y él iba sacando, ¿bien? ¿Por qué? Y porque de repente yo digo, bueno, el sistema debería hacer esto, porque es algo que yo hago que no lo quiero hacer. O tendría que hacer esto, o estaría bueno que haga esto, o que no sé, permita tal cosa. Entonces, ¿potencialmente podría hacer todo el sistema? Sí. Lo mismo que con el análisis de los productos que hicieron ustedes. Cuanto más cosas hace el producto, más caro es. ¿Bien? Eso mismo llevado al desarrollo, cuanto más cosas tiene que hacer el sistema, más tiempo voy a tardar en hacerlo, más caro va a salir. Entonces, por ahí hay que empezar a evaluar y decir, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que tienen que estar sí o sí, qué cuestiones son opcionales, qué requerimientos podrían estar más adelante en otra segunda etapa? ¿Bien? Eso se habla del equilibrio. Que el sistema cierre, ¿bien? Pero también que sea algo que el proyecto pueda realizarse. Obviamente tenemos que involucrar al cliente, obviamente empieza a jugar acá esta cuestión de decir, bueno, ¿y esto quién lo pidió? Que yo mencionaba antes, respecto de decir, bueno, che, pero esto que vos me ponés acá, que son 300 horas de desarrollo, ¿por qué? ¿Qué implica? ¿Quién lo pidió? ¿Quién necesita eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Bueno, y ahí empezar a ver y jugar con esa priorización, no necesariamente, sería la priorización de la perspectiva del cliente, ¿bien? Que va a ser una herramienta que después vamos a usar, o un valor que después vamos a utilizar cuando estemos haciendo la priorización de cómo vamos a encarar el proyecto. Bueno, validar los requisitos para asegurarse que el producto resultante se ejecutará según lo previsto en el entorno del usuario. La validación de los requisitos se ejecuta pronto en el desarrollo de los usuarios finales para ganar confianza de que los requerimientos son capaces de guiar en un desarrollo de como resultado del éxito a la validación final.
Plantea algunas técnicas de validación, análisis, simulaciones, prototipos, modelos, guías gráficas, demostraciones. Fíjense que cuanto más complejo sea el producto, más importante asegurarnos, o sea, sobre todo productos innovadores o cuestiones cuando hay grandes cambios, asegurarnos de que vaya a funcionar, cuando tengo un producto que tiene que funcionar en distintos dispositivos, cualquiera de las cosas que hoy son normales, ¿bien? Lo que hacen es complejizan el desarrollo y la implementación. Entonces, las cosas tienen que estar lo más firmes posible. Por eso habla de armar prototipos, por ahí hablamos de prototipos visuales, ¿bien? De que va a ser la secuencia de pasos para resolver la tarea, que va a ser el look and feel de la aplicación, que así se va a ver el producto cuando lo vea el cliente y así se va a ver cuando esté en el backend, ¿bien? Distintas cuestiones como para asegurarnos de que lo que vamos a construir cumpla las expectativas del cliente, ¿sí? Que después vaya a funcionar con el rendimiento esperado y las características esperadas de ese producto. Todo esto es desarrollo de requerimiento. Esto también juega con Technical Solution y Product Integration, ¿sí? O sea, a partir de el análisis que yo hago en la parte de desarrollo de requerimientos, la solución técnica me va a ir planteando distintas alternativas, vamos a ir planificando cómo hacer la integración, a veces puede haber cosas que requieran de utilizar herramientas de un tercero, cosas que sean desarrollo, todo eso se va a estar trabajando en esta etapa. Y eso nos lleva a gestión de requerimientos, ¿sí? Dice, el propósito de gestión de requerimientos es gestionar los requerimientos de los productos del proyecto, identificar inconsistencias entre estos requerimientos y los planes y productos de trabajo del proyecto. Entonces ya tenemos acá la lista de requerimientos, las distintas relaciones entre los distintos requisitos, tenemos un flujo de trabajo previsto, tenemos un proyecto armado, tenemos algún tipo de planificación y empezamos a gestionar todo eso a partir de los distintos cambios que sabemos que van a ir ocurriendo. ¿Bien? Dice documentar los cambios a los requerimientos y la razón, el motivo del cambio, mantener la trazabilidad bidireccional entre los requerimientos fuente y todos los requisitos del producto, gestionar los cambios de los requerimientos a medida que evolucionan e identificar cualquier inconsistencia que ocurra entre los planes, los productos de trabajo y los requerimientos. Bien. Dice, en el caso de un proyecto que se enfoque a actividades de mantenimiento, los cambios al producto o a los componentes del producto se basan en los cambios existentes a los requerimientos, al diseño o a la implementación. Los cambios de los requerimientos, si existen, podrían documentarse en peticiones de cambio del cliente o el usuario y podrían tomar la forma de nuevos requerimientos recibidos del proyecto de desarrollo de requerimientos. Esto era esa cuestión de la solicitud de cambio, ¿bien? Una solicitud de cambio se detecta como solicitud de cambio, pero puede ser que implique determinar que eso es un error del sistema que hay que corregir, en cuyo caso no hay que agregar funcionalidad, sino corregir funcionalidad existente. Podría ser que eso sea un nuevo requerimiento, ¿bien? Algo que antes el sistema no hacía y haya que hacer un desarrollo nuevo o no. Podría ser que eso sea una modificación a un requerimiento existente. Una modificación puede ser tanto como agregar un atributo, como cambiar la forma en que el sistema calcula algo, no sé, de distinta índole. Y eso tenía todo un ciclo, ¿sí? Parte de ese ciclo era el análisis de impacto. ¿Bien? Dice, independientemente de su fuente o forma, las actividades de mantenimiento que son conducidas por los cambios de los requisitos se gestionan consecuentemente. O sea que siempre te va a llegar a vos la solicitud como de afuera y vos tenés que ir haciendo el análisis. Parte del análisis implicaba ver si ese requerimiento, la prioridad que tenía ese requerimiento, el impacto que tenía, y si era algo que íbamos a meter, si finalmente si lo metíamos íbamos a actualizar la línea base de requisitos, o sea,
está jugando toda esa gestión de cambio y las solicitudes de cambio. Bueno, dice, obtener una comprensión de los requisitos, obtener el compromiso sobre los requisitos, gestionar los cambios de los requerimientos, mantener la trazabilidad bidireccional de los requerimientos, identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requisitos. Dice, a medida que el proyecto madura va a recibir muchos nuevos requerimientos. Para evitar el flujo continuo de requerimientos se establecen criterios para designar los canales apropiados. Esto es relacionado con lo que les decía antes. Yo tengo un sistema, lo libero en una organización, la organización tiene 50, 100, 300, 500 empleados, ¿bien? Todos usan el sistema, en algún momento todos van a tener algo que decir del sistema. Si yo abro para que todos digan, ¿sí? Obviamente no todos van a ser del mismo nivel, no todos los pedidos van a ser del mismo nivel, no todo tiene que tener la misma prioridad. De repente tengo 500 mensajes, y cuando vos tenés 500 mensajes, por más que tu respuesta sea no, o lo que sea, implica dar una respuesta y es tiempo, ¿bien? Entonces por ahí lo que se hace es empiezan a establecer jerarquías, cuestiones, quiénes pueden, y entonces típicamente se acompaña lo de la empresa. Entonces vos decís, bueno, tengo 500 empleados, en este área tengo 10 áreas de 50, bueno, el que puede subir los requerimientos es el jefe de área o un responsable dentro del área. Entonces se encargan de capturar, relevar un poco qué es lo que está pasando, ver si hay cuestiones comunes, tomar alguna decisión de negocio en base a decisiones de más alto nivel y después elevarlo, y entonces en vez de 500 tengo 50 entradas distintas, o a su vez puedo ir achicando eso de distinta manera. ¿Bien? O 10, perdón, no 50. Típicamente lo que se espera es que esas 10 áreas, esos 10 encargados tengan algún tipo de raciocinio y puedan tomar decisiones claras, o sea, que no sean un túnel donde pasa nomás, ¿no? Las actividades de recepción conducen al análisis de los requerimientos para el proveedor de los requerimientos para asegurarse que se alcanza una comprensión compatible y compartida con el significado de los requerimientos. El resultado de este análisis y diálogo es un conjunto acordado de requerimientos, ¿sí? O sea, determinar específicamente qué cuestiones cambian. Muchas veces las cuestiones se deben a falta de capacitación, reforzar alguna parte de eso, no necesariamente tengo que hacer cambios. ¿Bien? Bueno, dice ejemplo de criterios objetivos para la evaluación y aceptación de los requerimientos. O sea, no todo lo que vos me digas lo voy a aceptar. Para poder aceptarlo voy a esperar que esté claramente y correctamente establecido, que sean completos, que sean consistentes, que lo estén identificados, que puedan ser implementados, que se puedan probar, que tengan una trazabilidad. ¿Bien? Acá esto forma parte de las tareas que nosotros tenemos que hacer a la hora de ir documentando esos distintos pedidos. Esto, recuerden que si el sistema está funcionando, o a veces antes también, puede arrancar ya directamente con lo que es la mesa de ayuda. ¿Sí? Bueno, evaluar el impacto de los requisitos sobre los compromisos existentes. Bien. Negociar y registrar los compromisos. Cuando habla de negociación, muchas veces cuando van surgiendo cuestiones uno va viendo no solamente de incorporarlo, sino que muchas veces se puede optar por incorporar eso y sacar alguna otra cosa, de manera tal de que el esfuerzo se mantenga más o menos estable. Bien, obviamente esto requiere un análisis, pues no es que son bloquecitos así nomás, pero por ahí se puede decir, bueno, esta etapa, estos otros requerimientos podemos dejarlos para más adelante y demos prioridad a este requerimiento en vez que es nuevo y acaba de aparecer, etc. También forma parte de la negociación y era una de las opciones dentro de lo que era el flujo. Bien. Documentar todos los requerimientos y los cambios, mantener una historia de cambio de requisitos con la razón del cambio, evaluar el impacto y poner los requerimientos y los datos de cambio disponibles para el proyecto. ¿Sí? Comentarlo no solamente internamente, sino por ahí también al resto de los integrantes del proyecto del lado del cliente. En particular, cuando se va a sacar alguna funcionalidad, obviamente
inicialmente se debe haber pedido la participación de la persona que solicitó eso inicialmente, pero bueno, de mínima también hay que comunicarlo. Dice mantener la trazabilidad bidireccional entre los requerimientos. Bueno, esto es lo que ya dijimos varias veces. Bien. Bueno, dice la trazabilidad de requerimientos también puede cubrir las relaciones con otras entidades, tales como los productos de trabajo intermedios y finales a cambio de documentos. Y dice que se necesita particularmente cuando se lleva a cabo el impacto de cambio, bien, para saber el impacto que algo va a tener, obviamente. Bueno, generalmente, ¿qué es lo que aparece acá? La matriz de trazabilidad y sistema de seguimiento de los requisitos. De alguna forma, la documentación de eso. Mantener la trazabilidad de los productos, generar la matriz de trazabilidad, y, bueno, mantenerla. Identificar la inconsistencia entre entre el trabajo del proyecto y los requerimientos. Producto de trabajo típico, documentación de inconsistencia, incluyendo fuentes, condiciones y razón, acciones correctivas, revisar los planes, identificar la fuente de la inconsistencia y la razón, identificar los cambios que necesitan realizarse, iniciar las acciones correctivas. ¿Bien? Las inconsistencias no solamente entre los requisitos en sí, que eso ya lo estuvimos tratando de ver en la otra área, sino también inconsistencia respecto de la planificación que por ahí uno pueda llegar a hacer de un requerimiento, o sea que por ahí tenga un requerimiento marcado como de alta prioridad y esté planificado para la iteración número 32, ¿bien? O uno de baja prioridad que esté incluido en una iteración anterior. Entonces, bueno, son cuestiones ya del proyecto en sí que hay que ir gestionando. ¿Bien? Si ustedes buscan en internet sin... mi ayuda, rápidamente van a encontrar ejemplos de distintos tipos de matriz de trazabilidad. Bien. Va a haber, hay distintas matrices, tienen distintos tipos de... obviamente van a aparecer cuestiones más específicas o menos específicas según el ejemplo, pero bien, acá hay un ejemplo del Enterprise Architect que ustedes mencionaron antes, ¿sí? Va cruzando los distintos requerimientos, o sea, te genera la matriz, ¿bien? Y hay muchos ejemplos de distintas herramientas que te van generando las distintas matrices. Pero básicamente es una matriz, ¿ok? O sea, es una matriz de requisitos, las columnas que ustedes pongan, en mayor o menor medida, hay un conjunto de columnas estándar y después hay cuestiones que según vos puedas ir profundizando vas a tener tal vez más columnas. Va a llegar al caso de uso, va a llegar al caso de prueba, va a llegar al módulo, va a llegar a no sé, distintas opciones que por ahí, si tenés una herramienta va a ser más fácil y si no, bueno, lo irás viendo cómo se hace. ¿Bien? Bueno. Medio que con esto ya estaríamos. Este es otro que aparentemente hace lo que hablamos, ¿bien? Gestión de requisitos. No lo mencionaron, pero... Bien.
Se fijan en esta partecita que está acá, ¿bien? Lo que está entre corchetes, como una clasificación de todos términos que nosotros estuvimos mencionando. Change request, requirements, pruebas, ¿bien? Entonces son las cosas que están dando vueltas por ahí y las herramientas toman y administran esas distintas categorías. Bien, ¿qué más podemos? Bueno, ¿dudas? ¿Algo que quieran acotar, mencionar? De mi parte, ninguna duda, profesor. Bueno, la semana que viene veríamos entonces el último tema, que es métricas, ¿bien? Que básicamente consiste en la medición y el análisis para poder tomar decisiones. Y si bien no lo mencionamos explícitamente, juega en todas las etapas del proyecto. ¿Bien?